A los 74 años, Laura Bozzo no vive la tragedia que muchos titulares quieren vender. No está abandonada en una habitación oscura, no ha desaparecido de la televisión y tampoco existen pruebas serias de que haya quedado en la pobreza. La verdad es más compleja y quizá por eso mucho más triste. Desde su departamento en Acapulco, la mujer que durante décadas gritó frente a millones de personas, ha reconocido que necesita trabajar como si el trabajo fuera oxígeno, porque mantenerse ocupada le ayuda a alejar los periodos de depresión que a veces la alcanzan. Ese es el contraste que define su presente. Laura sigue hablando con fuerza, sigue entrando a los estudios y sigue provocando discusiones. Pero cuando las cámaras se apagan, queda una mujer que parece no saber cómo vivir lejos del ruido que la convirtió en una celebridad. También hay que aclarar un dato desde el principio. Laura Bozzo no tiene casi 80 años. Nació el 19 de agosto de 1951 y en julio de 2026. Tiene 74. Cumplirá 75 el próximo 19 de agosto. Aún así, se encuentra en una etapa de la vida en la que muchas figuras públicas eligen el retiro, reducen sus apariciones y protegen su intimidad. Ella ha hecho exactamente lo contrario. En mayo y junio de 2026, volvió a aparecer en Telemundo para moderar debates de la Casa de los Famosos 6. El 16 de mayo dirigió una conversación sobre el perdón, el respeto y las estrategias equivocadas dentro del programa. El 6 de junio encabezó otro debate marcado por acusaciones de traición y lealtades rotas. Laura no estaba allí como un recuerdo del pasado. Estaba en el centro del conflicto, usando la misma energía que la hizo famosa hace más de 3 décadas. Por eso, cuando se pregunta cómo vive hoy Laura Bozzo, la respuesta no puede reducirse al tamaño de su casa, al dinero que conserva o a la ropa que lleva frente a las cámaras. Según contó, en 2025 vive desde hace aproximadamente 9 años en un departamento de Acapulco en el estado mexicano de Guerrero. Para ella, esa ciudad no es solamente un destino turístico. Es el lugar donde asegura que está su corazón y donde desea permanecer hasta el final de su vida. México la recibió después de sus problemas en Perú, le permitió reconstruir su carrera y le dio una nueva identidad pública. Laura llegó incluso a obtener la nacionalidad mexicana. Sin embargo, su vínculo con Acapulco también revela algo íntimo. Después de pasar por estudios de televisión, tribunales, aeropuertos, realities y polémicas internacionales, terminó aferrándose a una ciudad como si necesitara un punto fijo desde el cual volver a empezar. Lo triste de su situación no está en la falta de lujos. Está en una confesión que cambia la manera de mirar toda su historia. Laura ha dicho que es hiperactiva, que posee una energía difícil de controlar y que no concibe una vida tranquila lejos de los reflectores. Para muchas personas, retirarse significa descansar. Para ella, detenerse parece significar enfrentarse al silencio. Y el silencio puede ser peligroso cuando detrás existen décadas de pérdidas, rupturas, acusaciones y decisiones que todavía pesan. La televisión fue su escenario, su refugio y también el lugar donde ocurrieron algunos de sus peores momentos. Laura no solamente trabajó frente a las cámaras. En cierto sentido aprendió a sobrevivir dentro de ellas, antes de convertirse en la mujer de la frase «Que pase el desgraciado». Laura Cecilia Bozzo Rotondo tuvo una vida que parecía destinada a otro camino. Nació en Perú, en una familia de ascendencia italiana, y creció en un ambiente económicamente cómodo. Ella misma ha contado que durante su infancia hubo privilegios empleados y una educación exigente. Su madre intentaba controlar su carácter y le repetía que debía pensar antes de hablar. Pero Laura desarrolló exactamente la conducta contraria. Años después, resumiría su forma de ser con una idea sencilla. Primero habla
y después piensa. Esa impulsividad le permitió conectar con el público, pero también la puso frente a enemigos poderosos y problemas que una persona más prudente quizá habría evitado. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima. También realizó estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y obtuvo formación en Derecho y Ciencias Políticas. Durante varios años fue profesora de materias como Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Penal. Es difícil relacionar esa imagen académica con la presentadora que después convertiría peleas familiares en espectáculos de televisión. Sin embargo, ambas versiones nacieron de la misma personalidad. Laura quería intervenir, acusar, defender y dictar una conclusión. El aula, la política y el plató fueron escenarios distintos para una necesidad parecida: ocupar el centro de una discusión. En 1997 llegó Intimidades, un programa que anticipó el formato que la haría famosa. Un año después, en febrero de 1998, comenzó Laura en América. Allí encontró la fórmula que transformó su vida. Mujeres engañadas, maridos acusados, conflictos familiares, violencia doméstica, abandonos, pruebas de paternidad y confrontaciones inesperadas llenaban el estudio. Laura escuchaba, interrumpía, señalaba al supuesto responsable y pronunciaba frases que el público repetía en casa. El momento más esperado era la entrada del acusado. Entonces llegaba el grito que se convirtió en su marca personal: «Que pase el desgraciado». El programa cruzó fronteras y llegó a numerosos países de habla hispana. Laura ha afirmado que en sus mejores etapas alcanzó alrededor de 7 millones de espectadores diarios. La cifra ayuda a comprender la magnitud del fenómeno. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, no era solamente una presentadora peruana. Era uno de los rostros más reconocibles de la televisión latina. Su manera de hablar dividía opiniones, pero nadie podía ignorarla. Para una parte de la audiencia, defendía a mujeres que no tenían voz. Para sus críticos, convertía la humillación, la pobreza y el dolor familiar en entretenimiento. Ambas interpretaciones convivieron desde el principio y continúan persiguiéndola. Mientras su imagen crecía, su vida familiar cambiaba. En 1980 se casó con el abogado Mario de la Fuente. De esa relación nacieron sus 2 hijas. Victoria llegó en 1984 y Alejandra en 1989. Después de aproximadamente 20 años de matrimonio, la pareja se separó en 2000 y el divorcio se formalizó en agosto de 2002. La ruptura ocurrió durante una etapa de enorme presión pública. Laura era una de las mujeres más famosas de la región, pero su vida privada comenzaba a fragmentarse. Las cámaras mostraban a una conductora que resolvía problemas ajenos en una hora. Fuera del estudio, sus propios conflictos. En el año 2000, inició una relación con el cantante argentino Cristian Suárez, exintegrante del grupo Complot. Él era 24 años menor que ella. La diferencia de edad convirtió la relación en un tema permanente para la prensa. Laura defendió ese vínculo durante años y apareció con Cristian en eventos y programas. La relación duró alrededor de 16 años y terminó en 2017 rodeada de acusaciones y declaraciones dolorosas. No hace falta repetir cada versión para entender el impacto. Cuando una pareja permanece unida durante tanto tiempo, la separación no elimina solamente a una persona. También rompe rutinas, proyectos y una identidad compartida. Para Laura, que siempre proyectó control, aquella ruptura mostró una vulnerabilidad que su personaje televisivo no podía ocultar. Pero el golpe que cambió su destino había ocurrido mucho antes. El 17 de julio de 2002, Laura fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cerca de Lima, cuando intentaba viajar. La justicia peruana investigaba su relación con el gobierno del expresidente Alberto Fujimori
y con Vladimiro Montesinos, el poderoso exasesor de inteligencia. La acusación sostenía que había recibido dinero para apoyar políticamente al régimen y atacar a sus adversarios desde la televisión. Laura negó haber sido comprada y explicó que su respaldo a Fujimori estaba relacionado con la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso, una violencia que Perú había sufrido durante años. La medida judicial produjo una escena casi imposible de imaginar. Laura declaró como domicilio el estudio de televisión Monitor ubicado en el distrito limeño de San Borja. Allí permaneció bajo arresto domiciliario durante cerca de 3 años, entre julio de 2002 y 2005. El lugar donde antes trabajaba se transformó en su prisión. Había habitaciones instaladas junto al plató, un espacio de ejercicios y áreas adaptadas para que pudiera continuar viviendo. Mientras otros acusados eran apartados de su trabajo, Laura siguió grabando. El público veía el programa sin olvidar que la conductora no podía abandonar el recinto. La televisión dejó de ser solamente su profesión. Se convirtió literalmente en los muros que limitaban su libertad. Aquella etapa resume la contradicción de toda su vida. Laura estaba encerrada, pero seguía siendo visible. Podía hablar con millones de personas, pero no podía salir por una puerta sin autorización. Podía acusar a otros frente a una cámara, mientras ella misma respondía ante jueces y fiscales. Sus críticos consideraban que el estudio le ofrecía un privilegio. Sus defensores afirmaban que la medida se prolongaba demasiado. Ella convirtió el encierro en parte de su relato personal, y al recuperar la libertad, en 2005, presentó aquellos años como una persecución que había sobrevivido. Después de su salida, Laura buscó reconstruir su carrera internacional. En 2006, terminó una etapa de producción vinculada con Telemundo y comenzó un proceso de acercamiento a Televisa. Pasó por distintos formatos incluidos Laura en Acción, Laura de Todos y otros programas construidos alrededor de su nombre. Entre 2011 y 2015, condujo Laura en la televisión mexicana. El título era suficiente. Ya no necesitaba explicar quién era. Su nombre significaba confrontación, ayuda, escándalo y audiencia. México le dio una segunda gran etapa profesional, aunque también se convirtió en el país donde enfrentaría otra crisis judicial. Durante esos años, Laura ganó dinero, propiedades y contratos, pero más tarde reconoció que no controlaba adecuadamente sus finanzas. En una entrevista explicó que sabía desenvolverse frente a una cámara, pero dejaba la contabilidad en manos de otras personas. Esa confianza tuvo consecuencias. En 2021, enfrentó un problema con el Servicio de Administración Tributaria de México por una deuda cercana a 13 millones de pesos. El caso estuvo relacionado con la venta de un inmueble que se encontraba embargado como garantía fiscal. La situación derivó en una orden de captura y en una ficha de búsqueda internacional. Laura cumplió 70 años el 19 de agosto de 2021, mientras permanecía fuera de la vista pública. Era una imagen muy distinta de la mujer que siempre buscaba las cámaras. Según su versión, existieron errores de un contador, problemas con el domicilio fiscal y decisiones administrativas que ella no comprendió a tiempo. También alegó dificultades de salud para evitar el ingreso en prisión preventiva. La justicia terminó permitiéndole enfrentar el proceso con medidas diferentes, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Por segunda vez, una crisis legal amenazaba con convertir su carrera en un recuerdo. La deuda de casi 13 millones de pesos fue utilizada por muchos medios para afirmar que Laura había perdido todo. Ella misma dijo que gran parte de lo ganado se había desvanecido porque no prestó atención a sus cuentas. Sin embargo, una mala administración y una deuda fiscal no demuestran que hoy viva en la indigencia. Presentar su historia de esa manera sería engañoso. Lo verdaderamente revelador es que una abogada, profesora y figura,
que pasó décadas interrogando a otros, admitiera no haber vigilado los documentos que firmaba. Su fortaleza funcionaba frente al público, pero no necesariamente en los espacios privados donde se decidía el destino de su patrimonio. A pesar de todo, no desapareció. En 2022 participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos y permaneció 84 días dentro del reality. Allí ya no controlaba el programa, no elegía a los invitados y no decidía cuándo terminaba una discusión. Era una concursante observada durante todo el día. El formato mostró su temperamento, sus explosiones y también momentos de cansancio. Para una celebridad acostumbrada a dirigir el conflicto, vivir dentro de él significó una prueba diferente. En 2025, regresó a La Casa de los Famosos en la edición All Stars. Entró el 4 de febrero y fue eliminada el 1 de abril después de 56 días. Se convirtió en la 8ª participante expulsada. Tras salir, admitió que su estrategia no había funcionado y explicó que una lesión en la rodilla limitó su rendimiento. El dato es importante porque muestra hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantenerse vigente. A los 73 años, aceptó convivir durante semanas bajo vigilancia permanente, soportar pruebas, nominaciones y discusiones y exponer nuevamente su carácter al juicio del público. El 28 de agosto de 2025 ViX estrenó el documental Laura Bozzo. La producción reunió material de archivo y testimonios de familiares, amigos, colaboradores y críticos. El objetivo no era mostrar solamente triunfos. También abordó las acusaciones políticas, los problemas fiscales, las relaciones personales y los errores cometidos durante su carrera. Laura dijo que no quería una obra diseñada para presentarla como una santa. Quería que aparecieran la parte buena y la parte mala. Esa decisión puede entenderse como un intento de recuperar el control de su historia. Durante años, jueces, periodistas, exparejas y adversarios hablaron sobre ella. Con el documental buscó volver a ser la narradora principal. En septiembre de 2025, durante una entrevista realizada por videollamada desde su departamento de Acapulco, Laura hizo una de sus confesiones más importantes. Dijo que necesitaba trabajar como si fuera oxígeno para sus pulmones y para alejar la depresión que a veces la atacaba. Esa frase explica por qué no se retira. No se trata únicamente de dinero o vanidad. El trabajo organiza su mente, ofrece un propósito y mantiene lejos ciertos pensamientos dolorosos. Pero depender del escenario para sentirse bien también puede convertirse en una prisión invisible. En su presente hay motivos de orgullo. Tiene 2 hijas adultas y en enero de 2022 nació Atlas, hijo de Victoria, convirtiéndola en abuela. Su trayectoria supera las 3 décadas y su nombre sigue siendo reconocido en América Latina y entre la comunidad hispana de Estados Unidos. En 2026 todavía recibe invitaciones de una cadena importante como Telemundo. Pocas presentadoras de su generación conservan ese nivel de visibilidad. Decir que está olvidada sería falso. Acapulco representa esa contradicción. Es una ciudad luminosa abierta al océano, asociada con vacaciones y celebridades. Pero Laura la convirtió en el lugar desde el cual observa su pasado. Allí vivió la crisis fiscal, celebró cumpleaños, preparó proyectos y concedió entrevistas. Dice que ama México por la manera en que la recibió. También ha expresado su deseo de permanecer en Acapulco cuando llegue el final. No es la imagen de una mujer sin hogar. Es la imagen de alguien que, después de demasiados desplazamientos, eligió dónde quiere dejar de huir. Por eso su regreso en 2026 tiene un valor simbólico. El 16 de mayo apareció para moderar un debate entre participantes de La Casa de los Famosos 6. El 6 de junio volvió a encabezar otra discusión. No necesitó competir ni dormir dentro de la casa. Su función era hacer preguntas,
elevar la tensión y obligar a los habitantes a defender sus decisiones. Era el terreno que mejor conoce. La diferencia es que ahora su presencia funciona también como un puente entre dos épocas de la televisión. Laura en América perteneció a la era del programa diario. La Casa de los Famosos pertenece a la era de las redes sociales, las transmisiones continuas y los clips virales. Laura consiguió entrar en ambos mundos. La gran pregunta es qué ocurrirá cuando ya no pueda mantener ese ritmo. Laura ha dicho que seguirá exponiendo a los desgraciados hasta el final. La frase provoca una sonrisa porque conserva el humor desafiante de siempre. Pero también contiene una verdad incómoda. No parece tener un plan para una vida sin cámaras. Su identidad profesional y su identidad personal se mezclaron tanto que separarlas podría resultar doloroso. ¿Quién es Laura cuando nadie le pide una opinión, cuando no existe un acusado detrás de la puerta y cuando el público no espera su grito? Tal vez esa sea la razón por la que su historia conmueve incluso a quienes nunca estuvieron de acuerdo con sus métodos. Laura logró fama, dinero e influencia. También perdió tranquilidad, relaciones y parte de su patrimonio. Ayudó a personas y fue acusada de explotar el dolor. Denunció injusticias y terminó frente a la justicia. Defendió su independencia y después reconoció que dependía demasiado de quienes manejaban sus finanzas. Cada triunfo tuvo una sombra y cada caída produjo un regreso. No hay que convertirla en víctima absoluta ni en villana perfecta. Laura tomó decisiones conscientes y debe responder por ellas. Apoyó públicamente a figuras políticas cuestionadas, utilizó un formato agresivo y participó en una televisión que muchas veces cruzó límites. Pero también sobrevivió a un arresto domiciliario de casi 3 años, a una ruptura sentimental de más de una década, a una crisis fiscal millonaria y a repetidos intentos de dar por terminada su carrera. A los 74 años sigue trabajando, no porque el pasado haya desaparecido, sino porque aprendió a avanzar con él. La forma en que vive hoy no es triste por una supuesta pobreza. Es triste porque su mayor refugio es también aquello que más la expuso. Las cámaras le dieron una voz, pero convirtieron sus errores en archivos que nunca desaparecen. El público le dio poder, pero también la acostumbró a necesitar atención. Acapulco le ofrece un hogar, aunque no puede protegerla de los recuerdos. Sus proyectos le dan energía, pero revelan el miedo que le produce detenerse. Cuando Laura entra a un estudio en 2026, lleva consigo todas sus versiones. La joven abogada que enseñaba derecho, la regidora de Lima, la conductora que alcanzó millones de espectadores, la mujer encerrada en un plató de San Borja, la pareja que defendió un amor con 24 años de diferencia, la acusada por una deuda de casi 13 millones de pesos, la concursante eliminada después de 56 días, la protagonista de un documental estrenado el 28 de agosto de 2025. Todas aparecen al mismo tiempo cuando se enciende una cámara. Dentro de pocas semanas cumplirá 75 años. No serán casi 80 como afirman algunos titulares, pero sí una edad suficiente para mirar atrás y medir el precio de cada decisión. Laura puede afirmar que no se arrepiente de ser auténtica. También puede reconocer que hablar antes de pensar le costó demasiado. Esas dos verdades no se contradicen. Explican por qué continúa fascinando a una audiencia que a veces la admira y a veces la rechaza. Quizá el final más honesto no sea imaginarla sola ni derrotada. Es verla en Acapulco, preparando otra aparición, revisando un nuevo caso y esperando que alguien abra la puerta del estudio. Se maquilla, ajusta la voz y vuelve a ocupar el centro. Durante unos minutos, todo parece igual que en los años de Laura en América. Pero ya no es la mujer de 1998. Es una figura marcada por 28 años de fama, juicios, amores, rupturas y reinvenciones. Laura Bozzo sigue viva, activa y visible. Esa es la realidad.
Lo que resulta triste no es dónde duerme ni cuánto dinero conserva. Es la posibilidad de que después